Ya estamos. Eso es, ya estamos con él, estamos con nuestro entrenador, estamos con Zinedine Zidane. Mister, muchas felicidades por esta clasificación para la final de la Supercopa. Decía usted en la previa, tenemos que darlo todo, lo afrontamos como una final. Vaya que si el equipo lo ha dado todo, vaya partidazo, ¿con qué sensación se va? No, contento de eso, porque al final es lo que interpretamos muy bien el partido, en el sentido que era como una final. Había que darlo todo en el campo y yo creo que los jugadores lo que hicieron, darlo todo, presionando arriba, jugar en campo contrario y luego con nuestra posesión, que ha sido una muy buena posesión. E incluso yo creo que en la segunda parte fuimos mejor, superior y jugando más en vertical. Además de todo lo futbolístico, de todo lo que hemos visto en el campo, ¿por qué el equipo hoy muestra tanta superioridad contra un equipo del Valencia que no perdía desde el 23 de noviembre? Bueno, no sé, es que estamos trabajando bien, anímicamente estamos bien, estamos en confianza, todos los jugadores están metidos, ¿sabes? Tenemos todos los ingredientes para hacer buen partidos, y hoy es lo que hicimos, un muy buen partido, serio, contra un rival, como tú dices, que son buenos, que son muy buenos, y al final lo conseguimos, y ahora hay que descansar porque es solo una semifinal, y preparar el próximo partido bien. Mister, hoy apuesta usted en el 11 por 5 centrocampistas. ¿Por qué apuesta por esos 5 y qué le aportan el equipo en el día de hoy? Bueno, son todos muy buenos, pero al final es la opción de hoy. Podría jugar con jugadores de banda, pero bueno, lo hicimos al revés, metiendo más jugador por dentro y bueno, utilizando las bandas con nuestros laterales, y bueno, no nos ha funcionado. Al final, te digo, como siempre, nosotros lo más importante es interpretar bien el partido defensivamente, porque esto hay un rival, y si nosotros interpretamos bien eso, luego ofensivamente es la animación que metemos, y ahí tenemos muchos recursos, y se ha visto hoy con genialidades de algunos, por ejemplo en el gol de Toni, la jugada de Kroos, luego el gol de Modric, ¿sabes? Al final contento por todo eso, porque hicimos un partido muy serio. Mister, y ya por último, hoy sumamos con el gol de Isco uno más a la lista de goleadores. Son ya 16 goleadores diferentes esta temporada, marcan 3 centrocampistas. ¿Qué importancia tiene esto, seguir sumando futbolistas a esa lista, teniendo en cuenta además las bajas importantes en ataque que tiene el equipo? Bueno, esto significa mucho también, porque como tú dices, hemos tenido dos o tres jugadores importantes que están fuera, pero los demás lo que hacen, y cuando le toca lo hacen bien y lo intentan por lo menos, y es esto lo más importante, es que el equipo, cuando hay cambios no cambia mucho la dinámica, y eso es fundamental para nosotros. Entonces ahora hay que seguir, porque es un paso adelante, pero nos queda un partido. Gracias, mister. Enhorabuena por la clasificación. Zinedine Zidane, protagonista de Real Madrid Televisión, peleará el domingo por... Hola Zinedine, buenas noches. Jaime Rodríguez. Bueno, quería preguntarle qué supone esta clasificación para la final para su equipo y qué buscaba con ese centro del campo tan novedoso a primera vista que ha sacado, con 5 centrocampistas. Bueno, se podía jugar con jugadores, con los extremos, pero hicimos otra opción, metiendo a Isco y Luka un poco más por dentro, y liberando un poco los laterales y atacando con los laterales. Bueno, eso es como siempre una animación ofensiva, pero yo creo que hicimos, es lo más importante para nosotros es la actuación que hicimos, sobre todo jugando en campo contrario, presionar arriba, y bueno, querer jugando bien al fútbol es lo que estamos haciendo, pero digo que sobre todo queriendo hacer daño al rival, y es lo que hicimos, mismo incluso en la segunda parte, donde fuimos un poco más vertical. Sí, hola.
Hola, Zenit. José Félix Díaz, del diario Marca. Te quería preguntar qué puedes buscar más con la presencia de tantos centrocampistas. ¿Buscas más el control del juego o has dicho la presión? Exactamente qué buscas? Bueno, no te voy a explicar mucho, ¿sabes? Porque al final es la animación ofensiva. Claro que es mantener nuestra posición porque sabiendo que bueno, al rival no le gusta también correr detrás del balón y bueno, y lo interpretamos bien. Al final nosotros buscamos siempre cosas diferentes y ya está. Hoy ha sido así y el próximo partido vamos a hacer puede ser diferente y veremos. Pero hoy yo creo que ha sido un buen partido, lo interpretamos nosotros todo bien y incluso te digo que teniendo 5 centrocampistas no se ha visto mucho, ¿sabes? ¿Qué tal, Zidane? Rubén Cañizares, de ABC. Enhorabuena por el triunfo. Quería preguntarte por Gareth Bale y la posibilidad, si la hay, de que viaje hasta aquí para jugar la final el domingo. No lo sé, de momento no está en condición, ¿sabes? No ha entrenado toda la semana y luego tenemos que ver con los doctores, pero no ha entrenado, ¿sabes? Y veremos lo que vamos a hacer, pero lo importante es lo que están todos aquí y lo que hicieron y quedarnos con el partido. Luego veremos y hablaremos con el servicio médico. Sí, Zidane, aquí Alejandro Romero en directo para Onda Cero. Enhorabuena por el triunfo y por la clasificación para la final. Hoy has poblado el mediocampo con esos 5 hombres. Ayer hablabas muy especialmente de la persona y de Jovic, ¿no? Como el punta que espera sea el futuro del Real Madrid. Hoy han sido 3 goles de 3 centrocampistas y Jovic ha tenido apenas un par de intervenciones, intervino fundamentalmente en el tercer gol, pero se le ve como muy solo, muy desplazado, como que no encuentra su sitio. Da la sensación, ¿no? Porque al final... No sé, puede ser tu sensación, ¿sabes? La mía es un poco diferente y yo creo que ha hecho un buen partido en el sentido que, bueno, claro, que no ha marcado. Ha tenido una, podía meterla, pero él ha trabajado muchísimo y bueno, no es fácil cuando no juegas muchos partidos. De hecho, se ha visto cuando también hemos cambiado un poco, cuando uno no juega hace tiempo hay diferencia de nivel, pero lo importante es el trabajo que ha hecho al final. No es para mí, para él, si se le pregunta, él está seguramente le hubiera gustado meter una, ¿sabes? Meter un gol, pero no es el más importante. Más importante es lo que ha hecho, el trabajo, lo ha dado todo en el campo y bueno, al final, ¿sabes? Somos un equipo, no solo un jugador. Él ha hecho su trabajo como todos y nos alegramos de eso. Aquí a su izquierda, mister. Antonio Romero, de la cadena SER, muy buenas. Hola. Yo quería preguntarle por uno de los 5 centrocampistas en particular. Le quería preguntar por Isco, un futbolista que el año pasado estaba prácticamente con un pie fuera del equipo, que no tuvo su mejor temporada, que parecía que había perdido el duende de uno de los mejores centrocampistas de Europa y que ahora le vemos en el último mes y medio en un nivel espectacular. Me gustaría saber qué parte del mérito de la recuperación del futbolista se atribuye el entrenador. Yo nada, yo soy el entrenador de este equipo, pero de todos los jugadores. Yo creo que ellos trabajan para estar bien a este nivel. Yo creo que lo bueno es la dinámica que estamos mostrando en cada partido. Pero esto, ¿sabes? Cada partido lo tiene que demostrar. Ayer decía yo antes de la rueda de prensa, en la rueda de prensa decía que había que mostrar nuestra mejor versión. Y no sé si es la mejor, pero podemos estar contentos con el partido. Pero ahora hay que descansar y pensar el próximo partido, porque va a ser otro mundo, otra historia y tenemos que estar bien descansados. Pero lo de Isco, me alegro porque es un jugador, siempre lo ha demostrado, que tiene personalidad, que quiere jugar, que no le pesa.
para nada, y los demás igual, lo están demostrando, están todos bien, hay algunos que juegan un poco menos, ¿sabes? Se ve, pero buscamos y intentamos que estén todos al mismo nivel, y vamos a seguir así, porque cada vez que toca a un jugador le toca que jugar y lo hacen bien, ¿sabes? Para mí eso es lo más importante para el entrenador. Buenas noches, señor Zidane. Raúl Varela, Radio Marca. Está usted un poco serio, a pesar de la victoria de la clasificación para la final. ¿El mejor piropo o la mayor satisfacción que se lleva del partido esta noche es que seguramente no alcancemos aquí un consenso sobre quién ha sido el mejor de su equipo? Es decir, que ha habido muchos jugadores a un muy buen nivel. Sí, tiene razón. Por eso que, bueno, estoy contento, ¿sabes? Poco serio porque a lo mejor un poco cansado, como siempre, después de un partido, pero contento por la actuación de todos, porque al final es lo que tú dices. Es difícil sacar a uno. Lo bueno es que me alegro por el gol de Isco, por ejemplo, que últimamente a lo mejor él necesitaba eso, porque luego ha jugado a mejor, ¿sabes? Luego la genialidad del gol de Kroos. Y luego, por último, lo de que tiene solo el Luka Modric. Me alegro, porque al final un entrenador quiere ver eso de sus jugadores, están todos bien. Y bueno, pero ahora es una semifinal, ¿sabes? No hemos ganado nada, hay que estar contento, vamos a disfrutarlo esta noche y a partir de mañana, bueno, preparar el próximo. Vamos a hacer la última pregunta. We have time for one last question. بدر النهدي صحيفة البلاد. ربما لدي سؤال ربما يكون خارج إطار اللقاء عن عودة زيدان للمرة الأخرى. هل رأى أن رحيل كريستيانو رونالدو أثر على المنظومة بشكل عام؟ Can you repeat the question, please? Bueno, nosotros estamos aquí con los jugadores y contento del partido, de nuestro partido. Al final es lo más importante, contento, pero ahora hay que descansar y pensar en el próximo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. A la vuelta, en Hoy Jugamos vemos más imágenes, escuchamos más protagonistas y en unos minutos podéis disfrutar aquí en Real Madrid Televisión del partidazo de nuestro equipo, el que nos da el pase a la final de la Supercopa de España.